Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya, conocido por el pastor Johnny Zelaya. Un privilegio para mí podernos, podernos reunir en nuestra mesa virtual, hermanos, y podernos conectar para aprender de la palabra del Señor en esta materia de Segunda de Pedro, que nos habla de la importancia de recordar por el peligro de olvidar. Lección número 5. Así que vamos a orar al Señor que Él nos dirija en este estudio que vamos a tener en esta noche. Padre, Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre que es sobre todo nombre. Un privilegio, Señor, podernos reunir esta noche, Padre, en esta mesa privilegiada en donde podemos congregarnos, unirnos, conectarnos para poder ser instruidos en tu palabra. Gracias por el privilegio que me da de ser el portavoz, el maestro de estos creyentes que, Señor, tienen deseos de aprender de tu palabra. Bendice la vida de cada uno de ellos y, Señor, ilumina nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Hemos visto, hemos visto, hermanos, el escritor de esta carta, que es el apóstol Pedro, y que está escribiendo a creyentes judíos. También hemos visto que Pedro quiere que estos creyentes, oiga bien, recuerden estas verdades. Dios quiere que recuerdes al Salvador en quien has confiado. ¿Me entiendes? Dios quiere que recuerdes al Salvador en quien has confiado. Este es el primer punto, ¿verdad? Aquí estamos. Dios quiere que recuerdes al Salvador en el que has confiado. Número uno. Número dos. Dios quiere que recuerdes las bendiciones espirituales que hemos recibido por su gracia. Recuerda, ¿verdad? Eso lo explicamos. Y número tres, Dios quiere que recuerdes el crecimiento espiritual que puedes disfrutar. 1 del 5 al 8. Y vamos con el número 4 en esta clase. Dios quiere que recuerdes, oiga bien, por favor, la severa carnalidad que puedes experimentar. Hermanos, qué tremendo este punto que vamos a tocar, ¿verdad? Acuérdese que vimos, hermanos, qué quiere Dios, qué quiere Dios que sea verdadero de estas 7 características de piedad, ¿verdad? Bueno, hermanos, que abunden en nosotros para ser creyentes fructíferos. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Eh, Así dice el pasaje. Dice segunda de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros, vamos verso por verso, y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que los creyentes, hermanos, sean fructíferos. Aquí lo vemos, hermanos, en este pasaje. Dios quiere que los creyentes sean fructíferos. Mire, Él no quiere que los creyentes sean sin fruto, ¿verdad? Fructíferos.
Eso es lo que Dios quiere. ¿Ya? Dios quiere que los creyentes sean llenos de buenas obras, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué puede prevenir un caminar diario en la fe y crecimiento espiritual en Cristo? ¿Qué puede prevenir un caminar diario en la fe y crecimiento espiritual en Cristo? Bueno, dice aquí, hermano, siempre en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice el verso 8, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice aquí que ¿qué puede prevenir un caminar diario en la fe y crecimiento espiritual en Cristo? Bueno, aquí dice que caigamos en la falsa enseñanza de la salvación por el señorío de Cristo, que enseña que si no eres fructífero, no eres salvo. Hermanos, hay una enseñanza, fíjense bien, entre muchos creyentes que dice que si usted en realidad es salvo, oiga bien, hermano, lo que le voy a decir, usted va a ser un creyente fructífero. Pero si usted no es fructífero, es porque usted nunca fue salvo. Yo me pregunto, ¿eso es lo que la Biblia enseña? No, hermano. Este versículo 8 desmiente esa enseñanza. Voy a hacer una pregunta. ¿Quiere Dios que usted sea fructífero? ¿Ustedes qué me pudieron decir, hermanos? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Quiere Dios que usted sea fructífero? ¿Qué dicen todos? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen, hermano? ¿Quiere Dios que usted sea fructífero? Vamos a ver. Respuesta. ¿Puede alguien responderme? ¿Quiere Dios que usted sea fructífero? Vuelvo a repetirlo. Hola hermano, bendiciones, buenas noches. Buena. Pues en mi opinión y pues según la Biblia, ¿verdad? Sí, como cristianos sí debemos ser fructíferos porque de hecho, ¿verdad? La Biblia muestra muchos pasajes donde habla, ¿verdad?, de los frutos que el Espíritu debe dar. Y estos Ajá. frutos sí deben producirse porque es para el beneficio tanto de nosotros y tanto también para el beneficio de las personas que nos rodean, Muy siendo de bien. que nosotros somos una luz, ¿verdad? Y debemos que estos frutos sirvan, ¿verdad?, para ayudar también a otros. Muy bien. Gracias, hermana Karina. Bien. Qué bueno, hermano. Ya la hermana Karina dice que sí. Vea, yo puedo decir amén. Qué bueno es. No sé si Dios lo ha bendecido para que usted sea fructífero, ¿verdad? Es bueno que usted piense eso. Usted tiene que ser diligente. Acuerde que hemos dicho que usted tiene que ser diligente y él va a producir el fruto en la medida que usted aprende a depender de él. Fíjense bien, hermano. Veamos lo siguiente. ¿Qué implicaciones hay en el versículo 8? Vamos a ver qué dice. Mire. Porque si estas cosas están en vosotros, vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles cosas? Si estas cosas están en vosotros. Y, mire, abundan. ¿Ya? No os dejarán estar, mire, no vamos a estar ociosos, ni sin fruto. ¿Ya? Hermano, mire, vamos a ver las implicaciones de este versículo.
Vamos a ver la primera. Número 1. Estas cualidades relativas al carácter no nos pertenecen naturalmente, pero sí sobrenaturalmente. Vaya, fíjense bien, hermano. Piensen en el concepto de fruto. Recordemos lo que está en San Juan 15. Recordemos que el pámpano no puede producir fruto por sí mismo. Y Jesucristo nos enseñó eso. Es la vid la que produce el fruto. ¿Quién es la vid? Bueno, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es el pámpano? Nosotros los creyentes. Hermanos, debemos de permanecer en él y así producirá el fruto de manera sobrenatural, porque naturalmente no lo podemos producir nosotros, pero sobrenatural sí. Jesucristo es la vid y si nosotros permanecemos en él, vamos a llevar mucho fruto. Lea San Juan 15 del 1 al 7 y usted va a ver que nosotros no podemos por naturaleza producir frutos. Solamente es sobrenatural cuando permanecemos en la vid, en comunión con el Señor Jesucristo. Muy bien. 2. El crecimiento espiritual y ser fructífero no son automáticos para el creyente. Ven en el versículo 8 la palabra sí. ¿Qué significa la palabra sí? Esta es una condición de tercera clase en el griego. ¿Qué significa eso? Puede ser o no puede ser. No es automático. Hermanos, yo quisiera, oiga bien, que todos los creyentes fueran fructíferos. Yo quisiera que todos los creyentes crecieran espiritualmente, pero óigame, no es automático, no es automático. Puede haber personas en la iglesia que han sido salvas por 20 años y todavía están en pañales espiritualmente. Todavía, hermano, todavía. Pueden tener muchos años en el Evangelio, pero están en pañales. No han crecido. No han producido frutos. Hermanos, no han producido frutos. Bien. 3. Un verdadero hijo de Dios podría ser, pero no debe ser estéril y sin fruto y parecerse a un incrédulo. Lo que esto está diciendo es, si usted es estéril y sin fruto, ¿a quién se parece usted? Hermano, a un incrédulo. Acuérdense que los incrédulos no son fructíferos. ¿Es posible que un creyente viva como un incrédulo? Sí, es posible. Bueno, veámoslo. Está en 1 Corintios 3:3. Anoten el pasaje. Usted le sorprende lo que estoy diciendo a algunos, ¿verdad? Pero es verdad, hermanos. El creyente carnal vive como se parece a un incrédulo. El creyente carnal vive de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. El creyente carnal vive confiado en sí mismo. El creyente carnal actúa de acuerdo al punto de vista humano. El creyente carnal es salvo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si usted lee 1 Corintios 3:1, ¿cómo le llama Pablo a los corintios? ¿Cómo le llama? Hermano Saúl, ¿cómo le llama Pablo a los corintios en 1 Corintios 3:1? Hermano, Muy bien.
les llama hermanos, pero también les llama niños en Cristo. Y Pablo aquí está hablando de creyentes, pero estos creyentes también les llama carnales. Si ustedes lo leen en 1 Corintios 3, del 1 al 4, ustedes van a ver que les llama carnales varias veces. Esto quiere decir que ellos vivían dominados por la naturaleza pecaminosa. Una cosa buena del cielo es que ya no tendremos más gente carnal. ¿Ya? Ya no vamos a tener esa naturaleza pecaminosa. Bien. ¿Cuál es la siguiente implicación de 2 Pedro 1:8? Veamos la siguiente. 4. Dios quiere que seas un fructífero y útil creyente, y Él te ha proporcionado todo lo necesario en su gracia para cumplir su voluntad para tu vida. Anoten ahí los espacios, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere, que seas fructífero, ¿ya? Y seas un creyente útil. Y Él te ha proporcionado todo lo necesario en su gracia para cumplir su voluntad para tu vida. Hay gente, hermanos, que tiene una colección de autos. No sé si ustedes han visto en la televisión personas que tienen colección de autos. Tienen autos clásicos de 1920, de 1930, de 1950. Estos son carros grandes, con motores grandes. Estos motores, estos carros pueden ir muy rápido, pero ¿saben dónde están esos carros? En sus garajes. No los usan. ¿Por qué? Porque solo son para mirarlos. Así hay muchos creyentes. Han sido bendecidos con toda bendición, con todas las bendiciones espirituales. ¿Y qué hacen con ellas? Nada, nada. ¿Están creciendo? No. ¿Pero ha sido bendecido con toda bendición espiritual? Sí. Hermanos, esta gente que tiene autos coleccionables, ¿los manejan? No. Ahí están guardados. Hermanos, ¿qué están pensando? Esto es lo que Pedro nos está diciendo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del creyente en todo esto? Hermanos, la responsabilidad suya es diligencia y fe en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Diligencia y fe. Diligencia es estar a las 6 de la tarde los días miércoles en el Instituto de la Gracia, no fallar, no cambiar esa clase de bendición para mí. Yo voy a estar allí para aprender la palabra de Dios. ¿Entiende? Hermanos, entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Diligencia y caminar en fe, ¿verdad? Caminar en fe, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo opuesto al versículo 8? ¿Qué es lo opuesto al crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Veamos el versículo 9. 4. Dios quiere que recuerdes la severa carnalidad que puedes experimentar. Léame el verso 9, hermano Saúl, por favor. Segunda de Pedro 1:9. Sí, hermano. Dice segunda de Pedro 1:9. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la
purificación de sus antiguos pecados. Gracias, hermano. Bien. Acuérdense que está escribiendo a creyentes, Pedro. No les está escribiendo a incrédulos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí dice, mire, que él ha sido purificado de sus antiguos pecados. Mire, hermano, este creyente ha sido purificado de sus antiguos pecados. ¿Me entienden? Así lo dice el versículo 9. Muy bien. Entonces, hermanos, Dios quiere que recuerdes la severa carnalidad que puedes experimentar. Vamos a ver lo siguiente. A. Realidad 1. ¿Es posible haber puesto la fe en Cristo y recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y todavía fallar en crecer espiritualmente de modo que carezcan de utilidad espiritual y fructificación? Vuelvo a repetir la realidad 1. ¿Es posible haber puesto la fe en Cristo y recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y todavía fallar en crecer espiritualmente de modo que carezcan de utilidad espiritual y fructificación? Hermanos, quiero decirles que cuando yo fui salvo, yo cometí varios errores en mi vida. Yo fallé, yo fracasé varias veces, hermanos, pero gloria a Dios que entré en un crecimiento espiritual. No me quedé estancado, no me quedé estancado en mi vida cristiana. ¿Me entiendes? Dice, el que no tiene estas cosas, mire, ¿ves lo que dice el versículo 8? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿se da cuenta usted? El versículo 9 dice, el que no tiene estas cosas, ¿ya? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, el verso 8 va, pero el 9 dice, hermanos, eh, bueno, ya vimos ahí que hay de tal del creyente carnal, va. Va, pero el 9 dice que no tiene estas cosas. ¿Qué cosas no tiene? Bueno, no tiene crecimiento espiritual, fruto espiritual. Esto quiere decir que es posible ser un creyente y no tener estas cosas. Por eso la mayor parte del Nuevo Testamento escribe a creyentes. ¿Me entiende? No habla de cómo ser salvo, porque ya son salvos, sino que habla de cómo crecer y llevar fruto y servir al Señor. Entonces, ¿hay tal cosa como un creyente carnal? Sí, hermano. Hay, aquí está, en 1 Corintios lo dije yo 3, del 1 al 4. ¿Vea? ¿Qué falsa enseñanza contradice totalmente este versículo? El señorío de Cristo como requisito para la salvación. Bien, quiero decir algo al respecto. Esta enseñanza del señorío de Cristo como requisito para ser salvo es una enseñanza muy popular en un pastor que se llama John MacArthur. Ya lo han oído ustedes, ¿no? Hay otro pastor que se llama R.C. Sproul. Hay otro pastor que se llama John Piper. Hay otro pastor que se llama Paul Washer y otros. Hablan del señorío de Cristo para la salvación. Ellos dicen que para ser salvo, dice, es solo por la fe, pero
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir simple dependencia en el Señor. Ellos no creen eso. Quiere decir que usted se arrepiente de los pecados y usted se somete a Dios como Señor de su vida y se compromete a obedecerle todos los días de su vida. Eso es lo que ellos están tratando de decir que significa la salvación por el señorío de Cristo. Pregunta, para ser salvo, ¿usted tiene que creer en el Señor? Pregunto, hermano, para ser salvo, ¿usted solo debe de creer en el Señor? Hago la pregunta, ¿qué me contestan ustedes? Amén, hermano, sí, creer. Vaya, entonces, muy bien. Usted debe, usted debe comprometerse con el Señor, que Él será el Señor de su vida para ser salvo. No, hermanos, no. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. El Evangelio no es someterse. El Evangelio es creer. El Evangelio no es arrepentirse de sus pecados. Es arrepentirse acerca de Jesucristo, cambiar su mente sobre Él. Pero pues, la persona se salva cuando esa persona pone su fe en Cristo. Cuando alguien es salvo, hago la pregunta, ¿su vida cambia drásticamente e inmediatamente? Pregunto, hermano. Estoy haciendo preguntas. No, hermano, es un proceso. Es un proceso. A veces ese proceso es lento. ¿Me entienden? Por ejemplo, Pedro lo negó. Usted, solo porque lo negó ya no era salvo, pues. No, hermano. Él era salvo. ¿Me entienden? Recuerden que Dios quiere cambiar tu manera de pensar, tus actitudes, tus valores, tus perspectivas. Y después Él va a cambiar tu comportamiento. Pero esto, como dijo el hermano Saúl, es un proceso, ¿vea? Que muchas veces ese proceso dura toda la vida, todo en el crecimiento espiritual. ¿Qué nos recuerda esto de los versos 5 al 8? Que el crecimiento espiritual no es automático, pero debe seguirse con diligencia. ¿Oyeron? El crecimiento espiritual no es automático, pero debe seguirse con diligencia. ¿Ya? Ustedes aquí, su crecimiento, el crecimiento de ustedes no es automático. Ustedes tienen que ser diligentes de estar aquí estudiando la palabra de Dios. Pregunta, ¿puede un creyente cristiano creer en vano? ¿En qué sentido? Sí, en el sentido que ellos fallan en tener los resultados que Dios desea que produzcan en sus vidas después de ser salvos. ¿Me entienden? Por ejemplo, 1 Corintios 15, si ustedes leen ese pasaje, este pasaje nos recuerda o les recuerda a los creyentes en Corinto acerca del evangelio que les había predicado en el pasado. Ellos creyeron en el pasado y necesitaban seguir creyendo en el presente. ¿Por qué, hermano? Porque, hermanos, hay falsas enseñanzas y las habían en Corinto que decían que no habría resurrección en el futuro. ¿Qué significa eso? Bueno, significaría que Jesucristo no resucitó en el pasado, lo cual negaría la verdad del Evangelio. El verso 1 de 1 Corintios 15, Pablo les predicó el Evangelio y ellos lo recibieron. ¿En qué voz está la palabra recibisteis? Está en la voz
activa. Ellos personalmente eligieron recibirlo. Eso es lo que hacemos cuando alguien nos da un regalo, ¿no es cierto? Entonces ellos recibieron el evangelio y ahora estaban perseverando, estaban firmes, ¿me entiendes? No se estaban separando de la verdad. Miren, hermano, los arminianos dicen, si no sigues creyendo, ya no vas a ir al cielo, porque vas a perder tu salvación. Los calvinistas dicen, si no sigues creyendo es porque nunca fuiste salvo. Pero, ¿qué está diciendo Pablo? Por lo cual, y ustedes leen 1 Corintios 15, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿En qué tiempo está la frase sois salvos? Está en el tiempo presente, hermano. No sé, ustedes pueden ver el versículo. Miren otra vez el versículo 1. Recibisteis, dice. ¿En qué tiempo está? En el tiempo pasado. Versículo 2. Soy salvos. Tiempo presente. Entonces, vemos el primer tiempo de la salvación, recibisteis. El segundo tiempo, sois salvos. Esto quiere decir que serán salvos del poder del pecado. ¿Entienden? Si ellos no retenían la verdad, porque el evangelio forma las bases de la santificación, la palabra creísteis, ¿en qué tiempo está? Está en el tiempo pasado. Así que creyeron, pero en vano. Quiere decir que ellos creyeron, pero no hubo resultados en la fructificación. No hubo resultados en el crecimiento espiritual y la salvación del poder del pecado. Esto es lo que está diciendo entonces ese pasaje, hermano. Sabemos que eran creyentes. En el versículo 11 dice, habéis creído. Creyeron, ellos creyeron. El asunto es que ellos creyeron en el primer tiempo de la salvación, pero sí, hermanos, en el segundo tiempo, la santificación, ellos se separaban de la verdad del evangelio, no habían resultados en su santificación, la salvación del poder del pecado. Entonces, es posible que un creyente sea justificado, pero no sea santificado en su vida práctica, hermano. ¿Me entienden? Eso es lo que Pablo está enseñando y también lo enseña Colosenses en Colosenses 1:21. ¿Me puede leer, hermano Saúl, Colosenses 1:21? Sí, hermano. Léalo. Vale. 1:21 Colosenses dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Muy bien. En Colosenses 1:21, esto fue cierto en el pasado. Ellos fueron justificados. Vea que ahí dice que fueron reconciliados. Bien. 1:22, hermano Saúl. 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Muy bien. Esto es en el presente, en la santificación. Pero para que eso suceda, para que sean irreprensibles y viviendo así como están viviendo, ¿qué es necesario, hermano? ¿Qué es necesario? Hermano, es necesario el crecimiento espiritual. Colosenses 1:23 ahora, hermano Saúl. 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, Muy bien. del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Para que la santificación siguiera siendo una verdad en sus vidas, los colosenses necesitaban permanecer firmes en la fe. Aquí dice la fe. Esto se refiere a la verdad del evangelio. Y si ellos se apartaban de esa verdad, no iban a vivir vida santa. Hermanos, esto es lo que Primera Corintios está diciendo, ¿ya? Y esta era la preocupación de Pedro también en la segunda carta, debido a los falsos maestros y a la falsa enseñanza. Muy bien. Aquí tenemos 1 Corintios 15, donde Pablo les declara el evangelio. Y si ustedes ven, hermano, ellos lo habían recibido. Miren, lo recibiste. Esta es la justificación. ¿Vea? Muy bien. Ahora, dice, si retenéis la palabra, dice, si retenéis, mire, aquí, sois salvos. ¿En qué tiempo está? En el tiempo presente. ¿Me entienden? Pero si retienen, si están poniendo diligencia, si están creciendo, son salvos. Aquí la palabra soy salvo está hablando del segundo tiempo, de la santificación. ¿Ya? Si no creíste en vano, o sea, como quien dice, si tuvieron la justificación, pero la santificación no, ¿verdad? Porque no están creciendo, ¿verdad? Bien, entonces ellos habían creído, ¿verdad? Y ellos ya habían sido salvos, ¿verdad? Ellos ya habían creído. Y vimos Colosenses, ¿va? Dice el 1:21, os ha reconciliado, o sea que ellos fueron salvos, ellos creyeron, ellos fueron justificados, ¿verdad? Número 2, uno de los deseos de Dios es presentarnos santos y sin mancha. Y dice, e irreprensibles. ¿Vea? E irreprensibles delante de Él. Ese es el deseo de Dios, que los creyentes tengan una santificación progresiva y que sean fructíferos. Y el 23 dice, miren hermanos, eso va a ser una realidad si permanecen fundados y firmes en la fe. Aquí la fe no es la salvación de la fe en el Evangelio, sino que es fe en la palabra de Dios. Mire, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Mire, hermanos, ¿se dan cuenta? Bien, bien. Dice el 2 Pedro 1:9. ¿Cómo se aplica esto a usted? Pero dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Realidad 2. Es posible que hayan visto y creído la verdad del Evangelio. 2 Corintios 4, 3 al 7. Pero más adelante se volvieron miopes espirituales hasta llegar a la ceguera espiritual. Bien. Miren lo que dice Pedro. Tienen la vista muy corta, es ciego, la miopía va, y ceguera. Muopaso, muo corto, ojos miope, o sea que no puede ver, ¿verdad? Porque la miopía es una enfermedad, ¿verdad? De los ojos. ¿Me entienden, hermano? La frase tiene la vista muy corta, en griego es una sola palabra, muopaso, corto, cerrar, de donde proviene la palabra miope. Las personas que padecen de miopía pueden ver de cerca, pero no pueden ver de lejos. Por eso necesitan lentes. ¿Entienden, hermano? Cuando los creyentes son carnales, oiga bien lo que le voy a decir, ellos pierden su perspectiva eterna. Todo lo que ellos ven es el hoy. Viven para el hoy. Ahora, ¿qué puedo obtener de la vida hoy? ¿Cómo puedo gratificar mi carne hoy?
viviendo para mí hoy, en lugar de vivir para lo que sí importa, que es la eternidad. Pero cuando vives para el Señor y permites que la palabra de Dios impacte tus pensamientos, podemos ver lo que en realidad importa. Soy un ciudadano del cielo. Voy a ir a la casa un día. Soy embajador de Cristo. Estoy guardando mis tesoros en el cielo y ahí está mi Salvador. Un día iré a casa, pero mientras tanto, Él tiene un plan para mi vida. Él quiere que yo crezca, quiere que yo sea fructífero y que impacte a otros. Ahora, cuando los creyentes son carnales, es posible que ellos pierdan, hermanos, la certeza de su salvación. Sí, hermanos, pero no la seguridad de su salvación. Ellos van a ser salvos siempre. Ellos pierden la certeza y pierden el gozo de la salvación. Cuando un creyente vive en carnalidad, puede llegar a pensar que realmente, si realmente es salvo, debido a que ellos han creído que Jesucristo murió por sus pecados, han puesto su fe en Él, ellos son salvos, pero están viviendo en una manera que no es la voluntad de Dios. Cuando un creyente vive, hermanos, en la carnalidad, también puede llegar a perder el propósito con el cual Cristo lo libertó de sus pecados. Dios lo salvó para que vivan una vida carnal. No, Dios lo salvó para que tuvieran comunión con Él y para que vivieran una vida que le honre a Él. ¿Entienden? Bien. Tres, realidad tres. ¿Es posible que un creyente haya olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados? Sí, hermano, así lo dice el pasaje, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto describe a un creyente o a un incrédulo. Es a un creyente, porque solo los creyentes han sido purificados o perdonados de sus pecados. ¿Qué es lo que un creyente carnal olvida constantemente? Hermano, el propósito de su salvación desde una perspectiva de la santificación. ¿Ya? Esto describe a un creyente o a un incrédulo, a un creyente, porque solo los creyentes han sido purificados o perdonados de sus pecados. ¿Me entienden? Este es un creyente, hermano, no es un inconverso. ¿Ya? Pregunta, ¿qué es lo que un creyente carnal olvida constantemente? El propósito de su salvación desde una perspectiva de la santificación. Dios quiere formarnos a su imagen, el creyente olvida eso. Pregunta, ¿será esto una excusa para el pecado continuo o carnalidad en su vida? ¿O es esto una advertencia de las consecuencias graves de no caminar por fe y crecer espiritualmente? Hermanos, no, es una excusa y es una advertencia. Esa es la respuesta. Miren la pregunta. ¿Será esto una excusa para el pecado continuo o carnalidad en su vida? Es una excusa. ¿Ya? Y también es una advertencia. Muy bien. No es una excusa, es una advertencia. Bueno, veámoslo. Romanos 13, del 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, dice Pablo a los romanos, y se acerca el día. Miren lo que dice. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué dice el versículo? Miren lo que dice el versículo 13.
andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué dice el versículo 13? Que no andemos en glotonería y borrachera, que no andemos en lujuria y lascivia, que no andemos en contiendas y envidia. ¿Es posible que un creyente viva así? ¿Por qué lo está diciendo el pasaje? Que no vivan así. Porque es posible que viva un creyente así. Es posible, hermano. Cuando enseñamos el Evangelio al principio en nuestro instituto bíblico, a veces, hermanos, les preguntamos a los estudiantes, ¿es posible que un borracho sea salvo? ¿Y saben qué dicen ellos? Dicen, no. ¿Va? ¿Será posible que una persona orgullosa sea salva? Ellos dicen, sí, posiblemente. ¿Es orgulloso usted? Bueno, sí, un poco, a veces. Si un hombre comete adulterio, ¿puede ir al cielo? ¿Cuál es el peor pecado ante los ojos de Dios? ¿Mentir? No. ¿Matar? No. Entonces, ¿cuál es? Bueno, veámoslo. ¿Cuál es? El Proverbios lo dice. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Verso 17. Los ojos altivos. Este es uno de los pecados que Dios más odia. Ser orgulloso. ¿Me entiendes? Entre los primeros 7 pecados está el orgullo. Ojos altivos. ¿Y cuál es el último? El que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabe? Ese es el último. Vaya, entonces, ¿ustedes conocen algún creyente que haga eso? Que es altivo y que siembra discordia entre hermanos. Sí, hay creyentes. Hay gente que siembra discordia, criticando, critican al Instituto de la Gracia porque enseñamos doctrinas extrañas, dicen ellos. Nosotros les preguntamos cuáles son esas doctrinas extrañas. Y ellos dicen, no sé, pero son extrañas. Ellos siembran discordia entre los hermanos. ¿Hay creyentes orgullosos? Sí. ¿Pueden ir al cielo? Sí, van a ir al cielo. Pero a veces al preguntarle a la gente si ellos pecan, ellos dicen, oh, sí, pero no son pecados grandes. Hermanos, Romanos 13 del 11 al 14, está exhortando a los creyentes a vivir una vida de santidad, una vida que honre al Señor, una vida que sirva al Señor, que esté creciendo, que sea fructífero, no una vida malgastada, hermanos, desperdiciada, ¿me entiendes? Como pastores, maestros, podemos desperdiciar nuestras oportunidades. Miren, esta es una buena oportunidad para aprender de la palabra de Dios. ¿Puede un pastor vivir en carnalidad? Sí, hay pastores que viven así. Sí, hermano, es posible. Sí puede un pastor vivir en carnalidad. El pastor que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. ¿Me entiendes? Al pensar en un creyente que tiene una vista corta, yo puedo recordar a un hombre que literalmente perdió la vista. ¿Saben cómo se llamaba ese hombre? Se llamaba Sansón. Pregunto, ¿era Sansón un creyente del Antiguo Testamento? Usted me dirá, sí, hermano. Su nombre está en Hebreos 11. Si usted busca en Hebreos 11 los héroes de la fe, ahí está Sansón. ¿Por qué está su nombre en Hebreos 11? Porque era un creyente que caminaba por fe. No, hermano. Por poquito tiempo caminó por fe, no por mucho tiempo. Sansón es un gran ejemplo de un creyente
que tenía un problema con las mujeres. Era un hombre fuerte, pero tenía una debilidad para las mujeres. ¿Y qué le pasó por su carnalidad? Le sacaron los ojos, perdió su vista. Si tú caminas en carnalidad, también puedes perder tu vista, tu enfoque. No te van a sacar los ojos, pero vas a perder el enfoque. ¿Me entiendes? Vamos a ver eso en detalle. Pero ustedes tienen aquí, hermanos, sus notas, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Aquí está Sansón. Miren el potencial. Hombre fuerte, pero tenía debilidad hacia las mujeres. Miren, hermano, aquí él decía, la mamá le decía, aquí hay muchachas porque te casé con ella. No, es que a mí me gusta una de allá, una de los filisteos. Dalila, me encanta esa mujer, le decía. Mira, hermano, tenía un gran propósito para vivir, tenía padres piadosos. Aquí hay un estudio de Sansón. Mire, tenía una relación personal con el Señor, Sansón. Mire, hermano, la vida de Sansón. Él tenía el poder habilitador del Espíritu Santo. Venía el Espíritu Santo sobre él. Ahí está el pasaje. Jueces 13:25. Los problemas de Sansón. Él tenía el tipo equivocado de separación. Él se enfocó en los objetivos equivocados que giraban alrededor de sí mismo. No lo vamos a ver así en detalle, hermano, en la Biblia, pero solo estoy mostrando el problema de Sansón. 3. Él rechazó la autoridad haciendo lo que él sentía que debía hacer. Rechazó a sus padres, ya les dije, ¿verdad? Él perdió su separación nazarea, perdió su fuerza, le quitaron el cabello, ¿verdad? Él cedió bajo la presión y perdió. Él se hizo amigo de gente mala. Esto no es bueno, hermano. Él se divirtió con la tentación en vez de huirle. Miren, hermano, es un buen estudio. Él no tomó en serio al Señor y su palabra. Miren, hermano, buen estudio de aquí. Él perdió de vista de donde venía su verdadera fuerza, lo cual era debido a su confianza en sí mismo. Confiaba en sí mismo él bastante. 10. Él sufrió una trágica consecuencia de su carnalidad. Como que era payaso ahí jalando, hermano, dando vuelta ahí, como que era buey y la gente burlándose de él. Ahora, ¿cómo aplica esto a usted? Bueno, hermano, en referencia a la separación, debemos entender la importancia de ser apartados como para el Señor con el fin de ser apropiadamente separados del mundo. Muy bien. Esto es un buen estudio, hermano. Este, aquí dice en referencia a la separación, debemos entender la importancia de ser apartados como para el Señor con el fin de ser apropiadamente separados del mundo. Esto es bien importante que nosotros nos separemos, hermano. 2. En referencia a los objetivos, debemos evaluar si nuestras metas son para honrar a Cristo o están solo enfocadas en nosotros mismos. Aquí hay un buen estudio que ustedes lo pueden dar. Y 3, hermanos, bueno, es un 7. En referencia a la autoridad, debemos aprender a someternos a las autoridades puestas por Dios sobre nosotros, así como al Señor, y no abusar de nuestras autoridades delegadas por motivos de egoísmo en vez de servir al Señor. ¿Ya? 4. En referencia al matrimonio, no debemos elegir yugo desigual. Como un incrédulo en nuestra elección de una pareja para el matrimonio. Hermano, él eligió mal, ¿verdad? Ustedes lo saben bien. Él eligió mal. 5. En referencia a los amigos,
debemos ser selectivos con respecto a nuestros amigos cercanos, ya que mala compañía puede corromper las buenas costumbres. Vea. 6. En referencia a la tentación, debemos aprender a resistir y huir de ella por medio del poder de la palabra de Dios y el Espíritu, o sufrir las severas consecuencias de la carnalidad. Y número 7, en referencia al fracaso, debemos recordar que no importa qué tan serio o consistentemente le hemos fallado al Señor, Él está siempre dispuesto a perdonarnos y hasta usarnos en el modo que Él quiere. ¿Ya? Entonces, anoten ahí Hebreos 11:32. Aquí hay una referencia a un héroe de la fe que se llamaba Sansón. Muy bien, hemos visto, hermanos, Dios quiere que recuerdes, hemos visto primero, Dios quiere que recuerdes al Salvador en el que has confiado. Número 2, Dios quiere que recordarte tus bendiciones espirituales por su gracia. Número 3, Dios quiere que recuerdes el crecimiento espiritual que puedes disfrutar. Y número 4, Dios quiere que recuerdes la severa carnalidad que puedes experimentar. Número 5, Dios quiere que recuerdes la firmeza y la recompensa futura que puedes poseer, que puedes poseer. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien. Vamos a ver la primera observación. Vamos a ver, hermanos, dos observaciones que necesitas hacer cuando consideras estos versos. Estos versos los confunden. La primera, la palabra hermanos indica que estos versos son dirigidos a creyentes que son parte de la familia de Dios. Hermanos, en este versículo vemos a Pedro que está haciendo una conclusión y está haciendo una aplicación. Está escribiendo a creyentes. ¿Entienden? ¿Es esta una importante distinción que debemos hacer? Sí, hermano. Sí, vea. Bien. 2. La conjunción por esto indica que los versículos 11 y 12 son una lógica conclusión y aplicación de lo que fue enseñado en los versículos anteriores. Bien, veámoslo. ¿Qué verdades enfatizan los versículos 1 al 9? Bien, primero, el cristianismo es todo sobre una relación personal. 2. Como resultado de ser de Cristo, usted es bendecido con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. 3. No se trata de obtener más de Dios, sino crecer espiritualmente en semejanza a Cristo por medio de diligencia y nuestro caminar en fe. 5 al 8. El crecimiento espiritual no es automático. De hecho, puede vivir su vida en una seria carnalidad, con esterilidad e infructuosidad. Siguiente. B. La exhortación que necesitas oír y prestar atención para un continuo crecimiento espiritual y la fructificación en la vida cristiana. Número 1. La necesidad de esta exhortación es enfatizada por la frase tanto más, que significa más todavía o más bien. ¿Ya? Muy bien. 2. El mandato de esta exhortación es para que tú seas aún más diligente a la hora de tu crecimiento espiritual y fructífero en tu caminar cristiano. Hermanos, el verso 10, ustedes ven, 2 Pedro 1:10, que dice, ¿verdad? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad
hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí la palabra griega procurar si es diligencia. Está hablando de estar dispuestos a seguir algo. Pregunta, mire, ¿es esto opcional, hermano? ¿O vamos a tomar la vida cristiana así, con poco interés? No, no, hermano, es un imperativo. Está en el modo imperativo. Hay diferentes modos de los verbos en diferentes idiomas. El modo imperativo es un mandato, una necesidad de hacer algo. Cuando está en el modo indicativo, que habla de un hecho, una realidad, está en el modo subjuntivo, que habla de una posibilidad, está en el modo optativo, que expresa esperanza o deseo, y en este modo se encuentra en el griego. El modo imperativo, hermanos, nos recuerda el énfasis de hacer algo. Pedro dice, sean aún más diligentes. O sea, está exhortando a estar dispuestos a perseguir el crecimiento espiritual y ser fructífero. Hay que perseguirlo, hermano, el crecimiento espiritual. Si usted lo agarra suave, como dicen, no, hermano, no va a crecer. Esto sucede por accidente o es la voluntad de Dios. Hermanos, está en la voz activa. ¿Es voluntario? No, está en la voz activa. Ser diligente es algo que nosotros debemos elegir hacer. Dios no va a hacer que usted se levante en las mañanas con deseos de hacer la voluntad de Dios. Eso es algo que nosotros debemos de buscar. ¿Oyeron? Es una decisión que sucede una sola vez o debe usted escoger una y otra vez. Hermano, debe ser hecho repetitivamente. La palabra diligente está en el tiempo presente, en el español. El tiempo presente se refiere a una acción única en un momento determinado. El tiempo aoristo en el griego se refiere a una acción que se hace una y otra vez, repetitivamente. ¿Ya? Bien, viene la función de la diligencia. Aquí hay un breve estudio sobre la diligencia. Este estudio nos enseña dónde quiere Dios que nosotros seamos diligentes. Recuerden, nosotros no producimos la vida cristiana, pero esto no quiere decir que nosotros no tomemos decisiones para buscar al Señor, depender en Él, crecer en nuestra vida cristiana. ¿Me entiendes? Bien, vamos a ver este punto rápido. Dios quiere que tú, como creyente, procures con diligencia. Uno, a Jesucristo a diario. ¿Me entiendes? Hebreos 11:6. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. ¿Ya? A Jesucristo a diario como tu Señor y vida. Dos, la vida de fe y descanso que Dios ha provisto por su gracia. ¿Ya? Hebreos 4:9 al 11. Hay que poner toda diligencia en esto. Tres, el estudio de dividir correctamente la palabra de verdad. Esto no es automático, tienes tú que elegir, estudiar la palabra. Cuatro, el crecimiento espiritual y llevar fruto en tu vida. Hay que ponerle diligencia a esto. ¿Me entiendes? Cinco, guardar prácticamente la unidad posicional del espíritu que tenemos en Cristo. Qué importante es esto, hermano. Colaboremos para que esa unidad se mantenga, hermano. Y si andamos en el espíritu no vamos a dar problemas. 6. Una vida piadosa de integridad y testimonio a la luz del regreso futuro de Jesucristo. Está en 2 Pedro 3:10 al 14. Y hacer tu llamado y elección seguros. Bien. ¿Cómo puede hacerse un estudio como este? Hermanos, buscando la palabra en su idioma original y buscando una concordancia
cuántas veces y en qué manera se usa esta palabra. Después hay que estudiar los pasajes y, hermanos, hay que categorizarlos para bosquejarlo y volverlo un estudio y predicación. Que Dios los bendiga.